Muy buenos días, ¿cómo están? Muchas felicidades a todos los papás hoy en su día. Eh, Qué gusto que este día te hayas dado la oportunidad de venir a escuchar la palabra de Dios y obviamente pues hoy no vamos a dejar pasar la oportunidad de felicitarte, de darte un abrazo y también pues hoy como es un día muy especial, como es el Día del Padre, pues vamos a tener también una enseñanza especial referente a esto, ¿no? Al Día del Padre. Entonces, pues yo soy muy contento porque pues, también estoy festejando, ¿verdad? Entonces, es un motivo de mucho gozo para mi vida. Entonces, hoy tenemos, como te decía, un mensaje especial para todos los papás. Así que si tú eres papá, puedes recordar aquel día en cuando la primera vez que pudiste cargar a tu hijo. ¿Puedes recordar ese bello momento? Yo lo tengo bien claro y lo tengo bien presente. Es más, hasta tuve la suerte que mi prima es pediatra, entonces estaba ahí en la sala de parto, nos tomó fotos y todo. Entonces podemos guardar el recuerdo, ¿verdad? Pero ¿recuerdas ese momento? ¿Recuerdas cómo fue porque, sabes, ves a tu esposa, la ves embarazada, pero en realidad como papá no lo sientes así 100% hasta que no tienes a tu hijo en brazos, hasta que lo puedes cargar, lo puedes ver. ¿Recuerdas cómo te sentiste en ese momento? Estoy seguro que fue algo increíble, fue un sentimiento que seguramente no has vuelto a experimentar, a menos que hayas tenido otros hijos, ¿verdad? Pero es algo único ese momento de poder sostener a tu hijo. Pero es ese momento increíble, es ese momento asombroso, pero ¿qué pasa unos minutos después? ¿Qué pasa unos segundos después? No sé a ti cómo te haya ido, pero después de que cargué a mi hija, cargué a Marifer y se la regresé a la pediatra, me fui ahí al vestidor a cambiarme y de repente me di cuenta que era papá. De repente te das cuenta que eres papá y que ahora eres el responsable de una familia. Ahora tienes una esposa, tienes una hija, un hijo a tu cuidado y de repente te ves ahí tú que no puedes ni contigo, ni tú solo te soportas y de repente tienes a un hijo, a una hija en tus brazos. ¿Recuerdas ese momento cuando te cayó el 20 de que eras papá? O si estás aquí eres mujer, ¿recuerdas ese momento cuando te diste cuenta que eras mamá? Que ahora tienes esa responsabilidad tan grande. ¿Verdad que cae de sopetón? No lo esperas, no lo asimilas hasta que llega ese momento. Y la verdad es que nadie nos enseña a ser padres. No hay una escuela que diga, pues bienvenido a la escuela de papás, tenga su certificado, ya está aprobado para poder manejar a un niño, a poder manejar a unos gemelos. Entonces no nos dan esas herramientas. Nos pueden dar buenos consejos, nos pueden dar algunas recomendaciones, pero la verdad es que no hay algo en lo que nos podamos basar. Yo no pude ir a la escuela de padres y muchas de esas cosas las vamos aprendiendo en el transcurso, las vamos aprendiendo sobre la marcha. ¿A quién no le hubiera gustado que le hubieran dado eso, ¿no? Que le hubieran dado un curso para aprender a ser papás? Afortunadamente tenemos una guía que es la palabra de Dios, que si bien no es un manual exclusivo de padres, en ella podemos encontrar dirección para nuestra paternidad o para nuestra maternidad, para poder saber llevar adelante a una familia. Y más como padre, que no solamente es la responsabilidad hacia tus hijos, sino también hacia tu esposa, hacia la familia completa. Ahí es cuando nosotros podemos acudir a la palabra de Dios y encontrar en ella refugio y que nos dé dirección acerca de esas situaciones que muchas veces enfrentamos como papás. Así que, papá, qué bueno que viniste hoy, porque hoy te vamos a hablar a ti, vamos a hablar a tu vida, a tu corazón, y vas a estar aprendiendo el día de hoy. Vamos a ver tres principios bíblicos de paternidad. Si tomas nota, este es el título del mensaje del día de hoy. Son 3 principios bíblicos de paternidad. Y vamos a estar estudiando un pasaje en 1 Corintios capítulo 10. Así que si traes una Biblia, ábrela ahí, 1 Corintios capítulo número 10. Hoy solo vamos a ver cuatro versículos. Estamos haciendo una pausa en nuestro estudio de Hechos para poder hacer este estudio especial para los papás. Y te vas a dar cuenta que no necesariamente este
este verso que vamos a estudiar está hablando directamente a los papás. Está hablando de principios clave de alguien que dirige, alguien que está al frente, alguien que es visto por los demás. Y eso es algo que les pasa a los papás. Tus hijos están atentos, están al pendiente, te siguen, hacen lo que tú dices. Y también como padre tienes la responsabilidad de ir al frente de una familia. Así que si tú no eres papá, si eres mamá, o si no eres mamá tampoco, pero si tienes alguna clase de responsabilidad, eso también va a ser útil a tu vida. Así que si no eres papá, no creas que viniste hoy diokis a la iglesia. También Dios va a hablar a tu vida. Entonces vamos a ver, te decía, 3 principios bíblicos de paternidad. Y vamos a estar en 1 Corintios capítulo 10, verso 31. Así que si me puedes acompañar hasta ahí, hasta el verso 31. Y vamos a ver del verso 31 hasta el verso 1 del capítulo 11. Son nada más cuatro versículos. Los voy a leer a continuación. Si no traes Biblia, pues puedes ver en la pantalla. Ahí te va a aparecer el primero, pero ahorita los vamos a ir desglosando. Dice lo siguiente: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed también imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, estas palabras que vemos aquí es parte de la carta que Pablo envió a los Corintios. Y en esta carta Pablo aborda ciertos problemas que estaban sucediendo en la iglesia. Antes de entrar de lleno a los papás, vamos a hacer un pequeño contexto de lo que estaba ocurriendo para que tú entiendas las palabras de lo que está diciendo Pablo. Entonces había ciertos problemas en la iglesia de Corinto y Pablo manda esta carta para tratar con esos problemas. En particular de lo que estamos viendo aquí, estaba hablando estaba llegando a unas conclusiones de una serie de argumentos que viene presentando desde el capítulo 8. Entonces, si quieres comprender todo lo que está pasando aquí, en tu casa puedes leer desde el capítulo 8 esta carta y vas a entender al 100% lo que Pablo estaba diciendo. Pero esos argumentos que decía Pablo, estas conclusiones a las que está llegando, son referentes a la libertad que tenían las personas de Corinto, los corintios, sobre la libertad para comer ciertos alimentos o no comerlos, para comer en específico carne que había sido sacrificada en algún templo pagano. Bien, entonces estaban hablando de estos alimentos, si se podía o no se podía comer esto. Y esto es porque la ciudad de Corinto era una ciudad griega en donde había mucha adoración, había mucho culto a dioses falsos, a dioses paganos. Entonces era común que se hicieran sacrificios y esta misma carne que se obtenían de los sacrificios luego iba y paraba a las tiendas, luego paraba en las carnicerías y pues la gente iba y la compraba, y había esa duda si se podía o no se podía comer. Pero es muy interesante, después de que Pablo lleva 3 capítulos planteando argumentos, cómo termina todo en una conclusión, porque esa conclusión contiene principios que son claves, no solo para las personas de esos días, sino para la actualidad. Son principios claves que deberían de regir nuestra vida y son principios clave que deberían de regir tu vida como padre, tu vida como cabeza y líder del hogar. Son principios que te pueden ser muy útiles el día de hoy. Bien, entonces de eso estaba hablando Pablo y vamos a profundizar en sus palabras. Acompáñame a leer de nuevo el verso 31. Mira lo que dice de nuevo. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y ahora ya entiendes por qué habla de comer o beber, ¿verdad? Porque están hablando acerca de estas cuestiones. Pero Pablo no se queda ahí. Si te das cuenta, no se queda simplemente en si comes o bebes algo. Ese era como lo que se veía externamente, pero Pablo va más hacia la raíz de los problemas. Y va al principio clave que debe de regir tu vida. Pablo no se quedó ahí en los alimentos y lo extrapola hacia algo más. Mira, de nuevo te lo voy a leer. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa. Es decir, cualquier otra cosa que tú hagas en tu vida
tienes que hacerla de acuerdo a lo que Pablo está diciendo aquí, de acuerdo al principio que está estableciendo aquí. ¿Qué es eso de hacer otra cosa? Hacer otra cosa es todo lo demás que no sea comer o beber. Porque dice, coméis o bebéis o haces otra cosa. Cualquier otra cosa que tú hagas se tiene que regir de acuerdo a lo que Pablo está diciendo aquí. En todas las áreas de tu vida y en todo lo que tú haces, tienes que buscar la gloria de Dios. Otra vez te lo voy a leer, verso 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Nuestro estilo de vida tiene que ser ese: hacer las cosas para la gloria de Dios, para que Dios sea glorificado, para que Dios sea exaltado. Así que haced otra cosa incluye tu rol como padre. Haced otra cosa incluye tu rol como madre. Incluye la forma en la que tú te comportas en el trabajo. Incluye la forma en la que tú tratas a tu familia, la forma en la que tratas a desconocidos. Haced otra cosa es todo lo que haces en tu vida. La forma en la que tú vives tiene que ser para glorificar a Dios. Hacedlo todo para la gloria de Dios. Así que el motivo que debe impulsar nuestras acciones, la razón por la que tú haces las cosas, tiene que ser para buscar la gloria de Dios, para que Dios pueda ser exaltado. Entonces aquí es donde vamos a encontrar el primer principio bíblico de paternidad. Primer principio bíblico de paternidad. Y ese principio es el motivo. ¿Qué es lo que hay detrás de tus acciones? Y acabamos de decir que el motivo detrás de nuestras acciones debe ser glorificar a Dios con nuestras acciones. Ahí está en la pantalla. El primer principio bíblico de paternidad es motivo, y ese motivo es glorificar a Dios con nuestras acciones. En todo lo que hacemos debemos buscar que Dios sea glorificado. Pero ¿qué significa eso? Porque suena muy bonito, ¿verdad? Suena muy bonito decir, estoy glorificando a Dios con mi vida, estoy glorificando a Dios con mis acciones. Pero en términos prácticos, ¿qué significa poder glorificar a Dios? Significa que en lo que tú haces, lo que vas a hacer es que por medio de tus acciones le vas a dar honor, le vas a dar alabanza y le vas a dar adoración a Dios. Significa vivir conforme a los principios que Dios ha establecido. Vivir de una manera que las personas que te ven terminen glorificando a Dios, terminen diciendo, ay, gloria a Dios por la vida de esta persona, gloria a Dios por la forma en la que me trata, por la forma en la que se comporta, por las cosas que hace. Que los que están a tu alrededor puedan llegar a esta conclusión, que tú con tus acciones estás glorificando a Dios. Y uno de los problemas que podemos ver a esto es que, si te das cuenta, no son instrucciones específicas. No es como tienes que hacer esto y esto otro, sino que es algo muy general, es un principio, pero ese principio lo que hace es que nos traza un camino por el que nosotros podemos transitar, un lugar por el cual nosotros podemos andar. Nos establece cuál es el camino seguro por el que tú puedes andar. Y por ese camino vas a glorificar a Dios. Así que, papá, hoy no te vamos a dar instrucciones específicas de cómo tienes que tratar a tus hijos, pero hoy tienes que saber que las cosas que tú haces tienen que ir encaminadas a glorificar a Dios, a que la honra sea para el Señor. Así que, de cierta forma, tú tienes libertad para tomar decisiones en tu hogar, con tu familia. Tienes una libertad, pero dentro de esos parámetros, dentro de ese camino que es llevar y glorificar a Dios. Y sé que es un tema que a veces tocamos mucho los pastores, que suele ser muy recurrente, que tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios, que tenemos que vivir para hacer las cosas y darle honor a Dios, pero no siempre lo tenemos presente. Muchas veces se nos va, se nos olvida y no nos detenemos a pensar cuál es el motivo del por qué estamos haciendo las cosas, cuál es el motivo que hay detrás de nuestras acciones. ¿Cuántas veces tú haces eso? ¿Cuántas veces te detienes a pensar si eso que estás a punto de hacer es algo que va a glorificar a Dios?
si va a ser algo que en realidad le va a dar la gloria a Dios. Que otros van a ver eso que estás haciendo y van a decir, wow, gloria a Dios por la vida de esta persona. Porque primero en lo que pensamos es en nuestro beneficio. ¿Estás de acuerdo? Comúnmente, si vamos a hacer algo, primero dices, ¿me conviene o no me conviene? ¿Voy a sacar algo de provecho de esto o no? ¿O me va a perjudicar? Siendo sinceros, muchas veces eso es lo que pensamos. Primero vemos nuestro beneficio y ya después en segundo plano pasan a ser si va a ser algo que glorifique o no glorifique a Dios. Y esa es la tentación. La tentación es que busques tu gloria, que busques lo tuyo, lo que a ti te conviene, de lo que le puedes sacar provecho. Pero hoy estás aprendiendo que tú te tienes que hacer un lado y lo que tienes que buscar es buscar la gloria de Dios. Tienes que buscar hacer la voluntad de Dios, por encima de tus gustos, por encima de tus preferencias, por encima de lo que te pueda beneficiar. Primero, tienes que vivir y hacer las cosas buscando agradar a Dios. Así que la próxima vez que vayas tú a hacer algo, pregúntate si eso que vas a hacer está glorificando a Dios. Si eso que vas a hacer va conforme a la voluntad de Dios y no estás yendo en sentido contrario o no lo estás haciendo buscando una gloria personal. El mismo Pablo le escribió a los romanos lo siguiente en Romanos 14, verso 8. Les escribió, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces, para Pablo estaba bien claro. Él lo que hacía mientras estaba vivo era buscar la voluntad de Dios, era vivir para el Señor, vivir haciendo lo que el Señor le había mandado. Y eso es una vida que glorifica a Dios. Entonces, todas las decisiones que tú tomes, porque Pablo decía, si hacéis otra cosa, y decíamos que todo lo que haces va incluido dentro de hacer otra cosa. Entonces, todas las decisiones que tú tomes son importantes. Piensa, aquí vemos a Pablo haciendo hincapié en algo que es tan cotidiano y que es algo muy efímero como ir a comer a algún lugar o como ir a comprar carne a la carnicería. De cierta forma, Pablo está hablando de eso. Y si te das cuenta, es algo muy cotidiano, es algo muy típico y son cosas en las que comúnmente no nos detenemos a pensar. En el día a día, en las pequeñas decisiones que tomamos, muchas veces ni siquiera las pasamos por un filtro, simplemente actuamos o hacemos las cosas. Pero Pablo le presta atención a esas pequeñas cosas, a las que a veces nosotros dejamos de lado. Imagínate, a eso le tienes que poner atención. En eso tienes que voltear y ver esas cosas que haces tan a menudo, si en verdad te estás glorificando a Dios. Esas pequeñas acciones, decisiones que tomas que tal vez no consumen mucho de tu tiempo, tienes que pensar y evaluar si estás glorificando a Dios con eso. Y si Pablo le pone atención a las cosas pequeñas, ¿cuánto más nosotros no tenemos que ponerle atención a las cosas grandes? ¿Cuánto más no le tienes que poner atención a tu familia? A la responsabilidad que tú tienes al frente de tu hogar, al estar al frente de tus hijos, al educarlos, al guiarlos, al muchas veces tomar decisiones por ellos porque son pequeños. ¿Cuánto más esas decisiones tienen que ir encaminadas a darle la gloria a Dios? Tenemos que tener mucho cuidado en las cosas que hacemos, en las decisiones que tomamos, que en realidad vayan acorde y glorifiquen a Dios. Recuerda, entonces son todas las decisiones, desde decisiones pequeñas hasta decisiones más grandes y más importantes. Todas tienen que pasar por ese filtro de la razón o el motivo que te está impulsando a hacer eso. Mira lo que dice más adelante, verso 32 y 33. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el beneficio de muchos para que sean salvos. Entonces, ahora Pablo, primero habla acerca del motivo por el que hace las cosas, pero ahora se toma un momento y habla acerca de las repercusiones que tienen nuestras acciones en la vida de los demás. ¿Te das cuenta? Deja de centrarse en sí mismo y se centra en lo que sus acciones provocan en las personas que tiene a su alrededor.
dice que no debemos ser tropiezo a otros. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. ¿Qué significa eso de que no debemos nosotros ser un tropiezo? Cuando la Biblia habla de un tropiezo, está hablando de ser un mal ejemplo para otros. De que a raíz de lo que nosotros estemos haciendo, otros terminen pecando o terminen haciendo algo que no está bien. Terminamos dando un mal ejemplo de lo que deberíamos ser. Ser piedra de tropiezo o ser un tropiezo para otros se refiere a llevar a otros a pecar. Cuando tú te vuelves un tropiezo, terminas haciendo que otros a tu alrededor terminen pecando. Significa que con tus acciones afectas la relación que otros tienen con Dios y la afectas negativamente. Haces que otras personas se aparten del Señor de acuerdo a la manera en la que tú estás viviendo. Terminas siendo un tropiezo para los demás. Y entonces lo que Pablo procuraba es que lo que él hacía no afectara a los demás, que no afectara la relación que otros tenían con Dios, que no terminara haciendo que otros pecaran por lo que él estaba haciendo. Y fíjate a quién no quería afectar. Dice: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Y con esas tres grupos que menciona, está abarcando a toda la humanidad, está abarcando a todos. Cuando habla de judíos, está hablando acerca de judíos que no son creyentes. Y cuando habla de gentiles, los gentiles son todos los que no son judíos. Y cuando dice la iglesia de Dios, pues ya es el pueblo escogido de Dios. Entonces, solo hay de tres sopas en este mundo: o eres judío, o eres gentil, o eres de la iglesia de Dios. Entonces, cuando Pablo está diciendo eso, les está diciendo: no sean de tropiezo para nadie, ni para tus hijos, ni para tu familia, ni para las personas que están a tu alrededor, ni para los desconocidos. No seas tropiezo para nadie. Cuida las cosas que tú estás haciendo. Entonces, Pablo dice esto: no seas tropiezo, pero no lo dejó ahí. Y agregó algo más en el verso 33. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Entonces, no solo no se trata de ser un tropiezo, sino que se trata de que también tú seas un beneficio, que puedas ser útil a los demás, que les puedas ayudar, que puedas ser de provecho a las personas que están a tu alrededor. Tienes que ser un beneficio. Así que el fin de nuestras acciones, ya seas padre, madre, estudiante, profesionista o cualquier título que te quieras poner, no importa quién seas, lo que tú tienes que buscar también es poder beneficiar a otros, poder ser útil a las personas que están a tu alrededor. Si el motivo que nosotros tenemos es dar la gloria a Dios, que es lo que veíamos ahorita, ese es el motivo. La meta o el fin de nuestras acciones tiene que ser beneficiar a las personas. Nos movemos para darle la gloria a Dios, pero con la intención de poder ser útil a las demás personas. Aquí es donde vamos a encontrar el segundo principio bíblico de paternidad, y esa es la meta. El primero es el motivo, esta es la meta. Y la meta que tú debes de tener como padre es beneficiar a tu familia y buscar su salvación. Beneficiar a tu familia, ser útil para tu familia y buscar la salvación de tu familia. Y esta es una responsabilidad que se debe extender a todos los creyentes. Todos nosotros debemos de buscar la salvación de otros. Debemos buscar el beneficio de las personas que están a nuestro alrededor. Debemos buscar el beneficio de los demás. Sabes, en el ámbito familiar, siempre o tradicionalmente se ha enseñado que el rol del papá, ¿cuál es? El rol del papá es la provisión. El papá es el que tiene que salir a trabajar y conseguir para el hogar. De cierta forma ese es un rol, y el otro común es el que brinda seguridad al hogar. Es el protector, es el que cuida de todos, el que los mantiene a salvo. Y sabes que esas dos cosas son ciertas. El rol del papá es de proveer, es de cuidar, pero
esas cosas no se quedan ahí. No simplemente has cumplido con tu responsabilidad al proveer y cuidar, sino que también hay algo más. Es lo que estaba haciendo y diciendo Pablo aquí. Tienes que buscar el beneficio de tu familia. No basta con que digas, aquí ya traje para el sustento, sino que también tienes que buscar ese beneficio para tu familia. Tienes que buscar, como Pablo decía, su salvación. Tienes que buscar que tu familia sea una familia que busque de Dios, que busque del Señor. Entonces, ¿cuál es tu chamba como papá? Es beneficiar a tu familia y buscar su salvación. Eso es lo que te toca. Esa es la meta como padre, que cuides de ellos y que veas por su salvación, que te preocupes verdaderamente por el destino eterno de tu familia, por el destino eterno de tus hijos. El objetivo de un padre es la salvación de su familia. Y ese es el propósito que Dios tiene también para nosotros. Eso es lo que vemos de parte de Dios. Incluso Pablo se lo escribió a Timoteo, que Dios quiere que todos se salven y que procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios, que podamos arrepentirnos, que todos puedan salvarse. Entonces nuestro deseo también debe ser ese. Lo que nosotros debemos de buscar también tiene que ser eso, buscar que nuestra familia busque a Dios, que nuestra familia pueda ser salva. ¿Te das cuenta cómo el objetivo de Dios no es que tengas la mejor vida posible? No es que no te falte nada en esta vida. Obviamente Él va a proveer para tus necesidades, pero ese no es el objetivo final. El objetivo de Dios es que puedas alcanzar salvación, es que te puedas arrepentir y que puedas recibir la salvación por medio de su Hijo Jesús. Eso es el plan de Dios, y ese es el plan que ha estado desde la creación del mundo. Desde Adán y Eva, el plan de Dios es que tú puedas ser salvo, que tú puedas alcanzar salvación. ¿Por qué entonces nosotros no tomamos ese plan también para nuestra familia? ¿Por qué entonces no ponemos la atención en eso? Que nuestra familia pueda también alcanzar salvación, que los podamos guiar hacia el lugar correcto. Entonces, cuando Pablo habla de beneficiar a otros, no quiere decir que les vayas a dar todo o que vayas a consentir todos los caprichos de tu familia. Pablo dice que él agradaba en todo, pero en todo lo que fuera para su salvación. Verso 33, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. El beneficio que tú vas a brindar va a ser para que sean salvos. No vas a solventar pecados, no vas a solventar malas actitudes. El beneficio que tú le vas a dar a tu familia tiene que ir encaminado a su salvación. Tiene que ir encaminado conforme a la voluntad de Dios. Puedes ver entonces cómo las acciones que haces, la forma en la que tú te comportas, puede influir en la vida de los demás, puede influir en la vida de tus hijos. Así que es tu decisión si tú quieres ser alguien de tropiezo o quieres ser alguien de beneficio. ¿Quieres ser alguien que incite a otros a pecar, que incite a su familia a perderse, o quieres ser alguien que los lleve hacia el lugar indicado, que vea por su salvación, que vea por su provisión? La invitación es que pueda ser alguien que busque el beneficio de su familia, que busque el beneficio de su esposa, que busque el beneficio de sus hijos y que vea por su salvación. Vamos a terminar leyendo el verso número 1 del capítulo 11, que está muy relacionado con esto que estamos viendo. Dice, verso 11, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y cuando leo esto, pienso en la modestia de Pablo. Qué modesto, ¿verdad? Decir, ponerse a él como ejemplo. Sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Imagínate poder decir esas palabras que dice Pablo. Lo digo en tono de burla, pero llama mucho la atención que él mismo se ponga como ejemplo. Pero aunque él se pone ejemplo, aún así está apuntando hacia el lugar correcto, está apuntando hacia Jesús. Pablo es digno de imitar porque Pablo está imitando a Cristo, está imitando a la persona correcta.
El ejemplo a seguir de Pablo era Jesús. Y lo hacía tan bien que tiene la confianza de decirle a otros, imítenme a mí. Fíjate lo que yo estoy haciendo, hazlo, porque yo estoy siguiendo a Jesús. Yo estoy siguiendo el camino de Jesús. Cristo es ese ejemplo que nosotros también necesitamos seguir. Es el ejemplo que necesitamos dar a los demás. Y aquí es donde vamos a encontrar entonces el tercer principio bíblico de paternidad. Y ese es el modelo. Seguir el ejemplo de Cristo. ¿Tú pudieras decir lo mismo que dice Pablo en este verso? ¿Tú pudieras decir lo mismo? ¿Pudieras decir, imíteme porque yo estoy imitando a Jesús? Imíteme porque soy un buen ejemplo a seguir. ¿Pudieras decir esas mismas palabras? Imagínate, ¿qué pasaría si todos aquí en la iglesia fueran como tú? Así, igualitos. Tal vez no físicamente, pero en carácter, en la forma en la que se comportan. ¿Ya te imaginaste? Así la iglesia llena de Ismael, así. Un montón de Ismael por todas partes. ¿Cómo sería la iglesia? ¿Estaría llena porque estamos dispuestos a salir a predicar? ¿Estaría llena del Espíritu? Si todos fueran así como tú, como es tu relación con Dios, con el compromiso que tú tienes hacia el Señor. Si todos fueran chullitas aquí, imagínate un montón de chullitas. ¿Cómo sería la iglesia? ¿Pudieras decir tú eso de la misma manera que te imiten a ti? Es más, deja tú en la iglesia. Si todos en la ciudad fueran como tú, si todos en el tráfico fueran como tú eres, ¿cómo sería el tráfico? No alcanzarían los tránsitos, ¿verdad? No alcanzarían para poder cubrir tanta cosa. ¿Qué pasaría en tu familia si todos fueran como tú? Si tus hijos terminaran siendo un reflejo de lo que tú eres, ¿cómo serían esos niños siendo adultos? Ya les vi las caras. Estaríamos en serios problemas, ¿verdad? Muchas veces nos escudamos diciendo lo siguiente: fíjate en Jesús y no te fijes en los hombres. ¿Alguna vez has escuchado esa frase? No pongas la vista en los hombres, pon la vista en Jesús. Y sabes que esa frase es cierta, porque es Jesús en quien tenemos que fijarnos, a quien tenemos que observar. Pero si nosotros somos cristianos, si nosotros seguimos a Cristo, tenemos que ir caminando hacia ser como era Jesús, ir hacia la dirección en la que Jesús era. Y eventualmente tenemos que decir como Pablo: hey, sé como yo soy porque yo estoy siguiendo a Jesús, porque yo estoy cerca de Jesús, he desarrollado el carácter de Jesús. No se vale entonces que nos excusemos diciendo: hey, no te fijes en mí, fíjate en Jesús. Si tú estás siguiendo a Jesús, tarde o temprano tienes que empezar a demostrar ese mismo carácter, tienes que empezar a demostrar ese mismo amor, esa misma paciencia, ese mismo sacrificio que Jesús tuvo hacia los demás. Debemos de reflejar a Jesús en nuestra vida. Y ¿sabes qué? A veces podemos evadir esa responsabilidad. Y frente a otras personas, pues no tienen el por qué ser como nosotros o seguir el ejemplo que nosotros tenemos. Pero en el caso de la familia, en el caso de tus hijos, esa responsabilidad no la puedes evadir. Tus hijos, tarde o temprano, van a seguir las pisadas que tú estás dejando y van a seguir el ejemplo que tú les estás mostrando. Los niños desde pequeños les encanta imitar a sus papás y terminan reflejando ese carácter que tienen sus papás. Es más, dicen las estadísticas, papá, tú que estás aquí en esta mañana, dicen las estadísticas que los niños se parecen más a sus papás que a sus mamás. ¿Sabías eso? Es más, hasta hay por ahí, dicen que las mamás tienen a los niños 9 meses y que pasan un montón de horas en parto y hacen un montón de labores, y al final el niño, ¿a quién se parece? Pues al papá, ¿verdad? Se termina pareciendo al papá. Pero no es una cuestión simplemente física. Hoy lo que estamos hablando es de carácter, de lo que tú estás reflejando, del amor que tú les estás mostrando a tus hijos, que de verdad estés reflejando como lo que Cristo es, que se lo estés enseñando a tus hijos. Los niños terminan aprendiendo
lo que ven de sus padres. Es más, hasta hay una canción, ¿alguna vez la has escuchado? Que dice, como mi papá, como mi papá. ¿No la has escuchado? Es más, hasta hay un dicho que dice, hijo de tigre, pintito. Porque es lo más común, que los hijos tarde o temprano van a adoptar el carácter de sus padres. Los hijos crecerán bajo el reflejo de sus padres. Así que, ¿qué es lo que quieres que ellos te adopten? ¿Qué es lo que quieres que ellos terminen siendo? Lo que queremos es que nuestros hijos terminen siendo como Jesús, que terminen imitándolo a Él. Entonces, si tú quieres eso, no basta con que le leas la palabra, no basta con que pases tiempo orando con Él. Tu vida, tu carácter tiene que reflejar a Jesús, porque eso es lo que ellos ven y eso es lo que ellos van a seguir. Incluso hoy en la mañana me quedó bien claro esto, porque hoy en la mañana Marifer me estaba imitando. Estaba yo terminando el sermón y Marifer estaba al lado mío y empezó a hacerle a la mesa. Y te das cuenta que tus hijos te terminan imitando. Y hasta en pequeñas cosas están con su ojo abierto, están atentos a lo que tú estás haciendo. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que tú estás siguiendo? ¿Qué es lo que les estás mostrando? Y a veces cuando las cosas salen mal, cuando es un mal ejemplo, ahí sí somos muy buenos para decir que alguien más lo enseñó, ¿no? Es que eso se lo enseñó el abuelo, eso se lo enseñó el tío, eso se lo enseñó el amigo, eso se lo enseñó alguien más. Cuando nos equivocamos y siguen un mal ejemplo, entonces sí culpamos a otros. Imagínate poder decir que tu hijo es como Jesús, que en realidad lo estás guiando por el camino correcto. Sigamos ese mismo ejemplo que Jesús hacía. ¿Y cuál es ese ejemplo? ¿Qué es lo que tenemos que seguir de Jesús? ¿Qué es lo que hacía Jesús que lo hacía tan especial y que lo hacía digno de seguir? Jesús hacía esto mismo que acabamos de ver. Jesús era alguien que en su vida lo que hacía era glorificar a Dios. Lo glorificaba con sus acciones. Cada cosa que Jesús hacía era para glorificar a su Padre que estaba en los cielos. Y no solo eso, que su vida estaba marcada por el servicio a otros, estaba marcada por la entrega hacia los demás, estaba marcada por el sacrificio, por el menguar para poder servir a otros. Eso es seguir a Jesús, poder adoptar eso, poder adoptar ese servicio, poder adoptar ese sacrificio que Él tenía, y que ese sacrificio fue tal que terminó en una cruz, muriendo por nosotros, dando su vida para que nosotros podamos tener vida, pagando por el precio de nuestros pecados. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Papá, ese es el ejemplo que tú tienes que seguir. Tienes que reflejar a Jesús en tu vida. Y para tu familia ser un ejemplo de entrega y de sacrificio. Que estés dispuesto a tu menguar por el bienestar de ellos, para exaltarlos a ellos, para buscar la gloria de Dios y que ellos puedan también glorificarle con su vida. Entonces, el día de hoy hemos visto esos 3 principios bíblicos de paternidad. Número 1, el motivo, glorificar a Dios con tus acciones. Número 2, la meta, beneficiar a tu familia y buscar su salvación. Y número 3, el modelo, que es seguir el ejemplo de Cristo. Ahí lo tienes, no son instrucciones específicas, pero son grandes principios que deben regir tu vida, que deben de regir lo que tú estás haciendo. Desde lo que hay en tu interior, ¿qué es lo que te está motivando a salir, a hacer las cosas? ¿Y cuál es el fin por el que lo estás haciendo? ¿A dónde quieres llegar con eso que estás haciendo? Que debe ser el beneficio de los demás. Y el modelo a seguir es Jesús, es Cristo. Ya no te puedes excusar en que así te lo enseñaron, en que así te lo dijo tu papá, así te lo enseñó tu compadre, así lo viste en aquel lugar. El modelo que tú tienes que seguir es el modelo de Jesús. Ese es hacia donde nosotros aspiramos y eso es lo que le mostramos a nuestros hijos. Bien, vamos a orar. Te invito a que cierres tus ojos y vamos a orar. Amado Dios, te damos muchas gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú has enseñado el día de hoy.
porque nos abres nuestros ojos, Señor, a la responsabilidad que tenemos como padres de familia, Señor, como líderes del hogar. Y nos invitas, Señor, a no evadir esa responsabilidad, a poderla tomar con valentía, Señor, y poder vivir y hacer las cosas de la manera adecuada. Ayúdanos, Señor, a que el motivo de nuestras acciones, a lo que hay detrás de las cosas que hacemos, seas tú. Ayúdanos a dejar de lado ese beneficio personal, esa búsqueda de gloria personal, Señor, y poner nuestros ojos en ti, en poder agradarte, Señor, en poder hacer tu voluntad en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a que la meta de nuestra vida, el objetivo que nosotros tenemos, sea poder buscar el beneficio de otros. Que hagamos al lado nuestros intereses, Señor, y podamos buscar el beneficio de los demás. Que podamos ver por la salvación, Señor, de nuestra familia, de nuestros hijos, de las personas que están a nuestro alrededor. Ayúdanos a tomar pasos, Señor, de valentía. A no conformarnos, Señor, con ser el que trae la provisión, el que trae el cuidado al hogar, sino que de verdad, Señor, podamos tener esta carga por nuestra familia, de traerla a tus pies, Señor, de dejarla en tus manos. Y te pedimos que siempre tu Hijo Jesús lo podamos tener como nuestro ejemplo, que nuestros ojos estén centrados en Él, que todo lo que hagamos, todas nuestras acciones, Señor, podamos pensar en lo que Cristo haría en ese momento, Señor, que podamos centrar nuestros ojos en Él y que vivamos para glorificarte, para hacer tu voluntad en nuestra vida. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a hacer tu voluntad, Señor, y a vivir conforme a tu palabra. Y ahí donde estás en tu lugar, quiero invitarte a que sigas orando. Si eres papá y te has dado cuenta que quizás has fallado como padre, que has tenido tus deficiencias, que no has hecho las cosas tal vez como esperabas, que hoy puedas venir a los pies del Señor, que hoy puedas poner tu mirada en Él y que a partir de hoy puedas vivir como Él espera que vivas. Que puedas vivir y puedas ver por tu familia con un amor desinteresado, que puedas ver por su salvación, que arda en tu corazón ese fuego porque ellos puedan alcanzar salvación. Y en lo que tú oras, quiero dirigirme a aquellos que vienen por primera vez o que tienes poco tiempo en la iglesia, a que el día de hoy tú tomes una decisión por Jesús, a que el día de hoy tú le rindas tu vida al Señor, que el día de hoy tú puedas seguir su ejemplo y puedas vivir para Él. Así que si hay alguien hoy que quiere tomar esta decisión, que hoy te das cuenta de tus pecados, te das cuenta de tus fallas, de tus errores, que hoy sepas que en Jesús hay perdón, que en Jesús hay salvación y hay vida eterna. Y lo único que tienes que hacer es rendirle tu vida, arrepentirte de tus pecados y creer en Él como tu Señor y Salvador. Así que hay alguien hoy que quieras tomar esta decisión, que el día de hoy quieras rendir tu vida a Jesús. Levanta tu mano ahí donde estás y queremos orar por ti. ¿Hay alguien hoy que quieras rendir tu vida a Jesús? Levanta tu mano donde estás. Bien. Amado Dios, te damos muchas gracias, Padre, por la palabra que tú nos has dado el día de hoy. El día de hoy, Señor, bendecimos a los papás que están aquí con nosotros, a los que no pudieron venir, Señor. Y también te damos gracias por aquellos que ya no están, Señor, que tú los has llamado a tu presencia. Los bendecimos, Señor, te pedimos que los ayudes a seguir adelante, Señor, y a cumplir con esa labor que tú has encomendado de ser líderes de su hogar. Muchas gracias, Señor, por tu amor, por el sacrificio de tu Hijo Jesús, y gracias porque en ti encontramos un buen Padre. En ti podemos descansar. Y si nuestros padres nos han fallado, sabemos que tú no nos fallas, que tú eres un buen Padre y que en ti podemos descansar. En ti podemos encontrar consuelo y podemos encontrar amor. Gracias porque tú estás ahí para nosotros. Te bendecimos, te alabamos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a terminar
alabando a Dios. Así que te pido que te pongas de pie. He oído mil historias acerca de quién eres tú, pero en la noche he escuchado tu dulce voz susurrar y me dices que me amas y que sola no estoy. Eres un buen padre, así eres tú, eres tú, eres tú, y soy amada por ti, tal como soy, como soy, como soy. He visto a muchos buscando respuestas por doquier, pero sé que lo que buscamos solo tú puedes proveer, porque tú conoces mi necesidad antes de mi oración. Eres un buen padre, así eres tú, eres tú, eres tú, y soy amada por ti, tal como soy, como soy, como soy. Eres un buen padre, así eres tú, eres tú, eres tú, y soy amada por ti, tal como soy, como soy, como soy. Y perfecta es tu voluntad, y perfecta es tu voluntad, y perfecta es tu voluntad en mí. Y perfecta es tu voluntad, y perfecta es tu voluntad, y perfecta es tu voluntad en mí. Tu amor es tan innegable que no me puedo contener, paz tan inexplicable, imposible de comprender, y me llamas más profundo, me llamas más profundo, me llamas más profundo en tu amor, oh tu amor. Eres un buen padre, así eres tú, eres tú, eres tú, y soy amada por ti, tal como soy, como soy, como soy. Eres un buen padre, así eres tú, eres tú, eres tú, y soy amada por ti, tal como soy, como soy, como soy. Eres un buen padre, si eres tú, eres tú, eres tú, y soy amada por ti, tal como soy, como soy, como soy. Gracias, Señor, por ser un buen padre. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor. Y le cedemos la palabra a nuestro pastor. Bien, no te vayas, tenemos un pastel especial para todos los papás, y también en la parte de allá atrás está una pequeña decoración que hicimos para que antes de que te vayas te tomes una foto con tus hijos, con tu familia, para recordar este lindo día del Padre. Y también queremos orar por ti, papá, así que le voy a pedir a todos los papás que pasen acá al frente y vamos a orar por ustedes. ¿Sale? ¿Puedes apagar la luz? Muy bien, entonces
No se pongan nerviosos, tranquilos, serenos. Y bien, entonces vamos a orar por los papás, así que te pido que ahí en tu lugar extiendas tu mano y me ayudes a orar por ellos. Bien, vamos a orar por la vida de estos padres y por esa labor que ellos hacen. Amado Dios, te damos muchas gracias, Señor, por la vida de estos hombres que están aquí el día de hoy. Gracias, Señor, por ese ministerio tan hermoso que tú les has dado de poder ser padres, Señor. De que has tenido la confianza de prestarles, Señor, a tus hijos, para que bajo su cuidado, Señor, puedan llegar a conocerte, Señor, y puedan alcanzar salvación. El día de hoy bendecimos, Señor, a estos hombres y te pedimos por ellos, Señor, te pedimos por la labor que hacen, por la función que ellos tienen y que los ayudes en su vida, los ayudes en lo que están haciendo, Señor, los ayudes a ser unos buenos padres conforme a tu voluntad, Señor, conforme a lo que tú eres, Señor, que es un buen padre para nosotros. El día de hoy bendecimos, Señor, a estos papás, bendecimos a sus familias y te damos gracias por la vida de ellos. Síguelos usando, Señor, síguelos bendiciendo y síguelos guiando, Señor, bajo tu palabra, bajo tus estatutos. Muchas gracias, Señor, por estos hombres. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias, papás. Y te invitamos a que pases de aquel lado y vamos a tener un pastel para ti. No te vayas sin tomarte una foto aquí con tus hijos, con tu familia. Y pues ahí, con sana distancia y todo, no dejes de felicitar a los papás que